eso que tú haces, y eso que tú haces, y eso que tú haces, no es amor, no es amor. Eso que tú haces, eso que tú haces, eso que tú haces, no es amor, no es amor. Eso que tú haces, eso que tú haces, no es amor, no es amor. Camino por el sendero, miro a las estrellas del firmamento, mis pulmones se llenan de aire y viento, clorofila eterna de mis ancestros. Corro por el camino, llevo un mensaje, mi destino, una misión dada por mis antiguos para ver la paz en el recorrido. Y grito voy con mi canción, nadie me alcanza, soy tan veloz, mi corazón tiembla, mi voz, traigo esperanza pa' mi nación, yes, mi canción. Y si pierdo el camino, los árboles
ayudan al sentido que tengo para seguir el camino sin encontrarme con el enemigo. Oh, huerquien de sangre eterna, huerquien que no tiene clima ni senda, yo llevo el mensaje de las estrellas, de las flores que nacen en la pena. Y grito voy con mi canción, nadie me alcanza, soy tan veloz, mi corazón tiembla, mi voz, traigo esperanza pa' mi nación y grito voy con mi canción, nadie me alcanza, soy tan veloz, mi corazón tiembla, mi voz, traigo esperanza pa' mi nación, y es mi canción, y es mi canción, y es mi canción. Y es mi canción. Eso es. ¿Cómo suena? Neguen Tuleimupu Peñipulamien. Con todo el Neguen. ¿Cómo suena? Hamulepe, Hamulepe. Dice así. Chuful es el canto de Mapudungun que va cortando a quien con resistencia que el huesache va espantando y levantando un territorio que no va a dejar de gritar. Huehuaína en contra de la instalación de una central y su proyecto que destruye nuestra tierra a destajo. No queremos. Para ver las películas de Figualmapu, primero debes registrarte gratis en tv.festhome.com. Luego debes ingresar a www.figualmapu.cl y encontrar en el banner la película que quieres ver. Haz clic en Ver película. Finalmente, haz clic en Ver. Feimaten. Mari kompu lamien, mari kompu wenei, melelu tarukameu, melelu talofmeu, como ilmen pulamien, yugay men kinye fachachalin. Ayuklein pulamien, ayuklein ta ipupiukie, te fachi trokin sumo piñelu fik walmapu. Felei pulamien, yugay men kinye fachachalin, kinye facha poyen chalin pulamien, melelu tarukameu, melelu tañirein maengu pulamien. Felei. Desde el Festival Internacional de Cine y las Artes Indígenas en Gualmapu, Figualmapu le da la más cordial bienvenida en este territorio ancestral, territorio Gualmapu, ¿cierto? A una edición más de Cine en Turruca. Ya conversación en casa, en familia. En esta ocasión conversaremos con Elke Frank, directora de la película Cuxlejal, ya. También nos acompaña Lamien, Julio Eri González Pérez y Manuel de Jesús Chuy López Díaz, dos de los protagonistas, ¿cierto?, de este gran trabajo, importante tema que vamos a conversar en esta noche, acá en territorio Gualmapu. Ya está oscuro, ¿cierto? Hay
está fresquito afuera. Vamos a conversar sobre este importante tema que desde la sociedad muchas veces se le ha bajado el perfil o ha tenido menos espacio de conversación como es el suicidio. Y lo que afecta también en la vida familiar, lo que ocurre en los pueblos originarios de manera muy transversal y que también vamos a estar conversando y ligando este tema con lo que ocurre en Gualmapu, territorio mapuche, ¿cierto? En los distintos espacios. Feley, agradecemos su disposición, Pulamien, Elke Frank, ¿cierto? Directora de la película Cuchejal, y por la disposición para conversar con nosotros, lo que significa, ¿cierto?, este tema, Tochil, no sé si está bien pronunciado, qué significa vida, ¿verdad? Un registro de realidades que suceden en comunidades de Chiapas, y también como lo refería en distintos territorios del mundo, lo que está pasando con la salud mental, y que en el caso local en Chile no ha tenido mucha cabida este tema en relación a otras temáticas. Feley. Y bueno, en el territorio local mapuche, ¿cierto? La idea es invitarlo a cada uno de ustedes que están en sus casas, con sus familias también, a tocar este tema que muchas veces es tabú, que está ahí encerrado y que es necesario empezar a hablarlo en los distintos espacios, no solo privados, sino también en público. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué está pasando con nuestras vidas? ¿Qué está pasando con el vecino? ¿Qué está pasando con el Lamien, con el Huenchu Lamien, Fomo Lamien, ¿verdad? En los distintos espacios. Y desde aquí también, desde un análisis, ¿cierto?, a este importante tema, como refería, FICO al MAPU le ha dado la importancia para abordar en contexto de pandemia lo que estamos viviendo las familias mapuche, de los pueblos originarios, qué está ocurriendo con nuestra salud mental y qué está pasando con este importantísimo tema. Feley, vamos a conversar con la directora, primero, de la película, Elke Franke, ¿cierto? Darle la más cordial bienvenida y invitarla a esta conversación y preguntarle, ¿cierto?, qué la motivó a realizar este tema, a trabajar esta película con respecto, ¿cierto?, a este gran trabajo. Lamien. Hola, hola, buenos días. Pues aquí está mi hija que quiere salir. La verdad, lo siento mucho, la voy a retirar tantito. Bueno, en este contexto de pandemia, ¿cierto? Estamos todos, cuando estamos trabajando, están nuestros niños, y también quiere salir muchas veces en la cámara. Lo siento, ya estoy. No te preocupes. Sí, Adelante. es que no, como tuve que ocupar este espacio y ella no está acostumbrada a que estoy aquí, ¿no? En la oficina, pues bueno. Sí, pues muchas gracias por la invitación y por esta magnífica también promoción que ha tenido nuestra película en su festival. Muchas gracias por darle esta importancia al tema y a la película. Creo que la pregunta era así cómo nos motivamos para iniciar ese trabajo, ¿verdad? Pues una de las motivaciones está aquí, ¿verdad? Que es Julio Eric González, porque conocimos a Julio en un reportaje que realizamos para un programa de noticias que nosotros tenemos aquí para niños y jóvenes en México, que se llama Vientos. Hace 3 años fuimos a abordar el tema, queríamos conocer más sobre lo que estaba pasando en los Altos de Chiapas en torno al suicidio. Habíamos escuchado de investigaciones y también habíamos tenido pues noticias de lo que estaba pasando y un compañero nuestro pues es originario de La Arainza y pues decidimos hacer entrevistas con los chicos de la comunidad y conocimos más sobre la gravedad del tema. También entrevistamos a un amigo pues tanto de Julio como de Chuy, que se llama Apto, Alfredo, en aquel entonces, y Alfredo fue asesinado tristemente unos meses después. Y cuando hicimos todas estas entrevistas quedamos muy impactados que todos los chicos y todas las chicas tenían una experiencia muy cercana con el suicidio, sea que lo habían intentado o sea habían perdido a algún amigo, como en el caso de Julio, o una experiencia muy cercana. Entonces quedamos muy impactados de la gravedad y buscamos la forma, no queríamos irnos de la comunidad como diciendo, bueno, ahí quedó, hicimos un reportaje de 4 minutos y ahí está. O sea, sentíamos que había que incidir en algo y buscamos diferentes opciones y se nos dio la oportunidad de producir esa película documental. Y pues el contacto fue a través de mi compañero, que es productor en campo, Humberto
Gómez, y también pues Julio Eric, que hoy nos acompaña, que fue nuestro, digamos, protagonista, o hicimos como un pacto, ¿no? Diciendo, bueno, vamos a hacer esto, y a través de Julio fuimos como conociendo los testimonios de los chicos, como formando esa amistad y ese grupo de amigos que somos ahora, ¿no? Y que fue que dio pie a la película, a todo lo que se ve y pasa en la película. O sea, la idea era visibilizar la problemática, porque no estaba visibilizada, y abrir el diálogo, o sea, que se empezara a platicar. Y lo que más quisiéramos es que se platicáramos entre nosotras y nosotros, ¿no? O sea, no solo hacia afuera, sino a las chicas y los chicos que están pasando por eso, ¿no? Porque todavía es muy poco común, por ejemplo, que aquí veo a Julio, es muy poco común que Julio, si tiene un problema grande o una bronca, como decimos aquí en Chiapas, que vaya a platicar eso con Chuy, ¿sí o no? O si Chuy tuviera un problema muy grande o un sufrimiento o algo que pese en su corazón, que él fuera a hablar sobre eso con Julio. Esa es la verdad. Agradecerte, bueno, este tema, como lo acabas de mencionar, significa para todos los que están viéndonos, escuchándonos, un tema tan importante, pero que no ha tenido espacio, ¿cierto?, en los temas de conversación y en la política pública, por lo menos en el caso chileno. Bueno, yo soy trabajadora social, he tenido casos con intento suicida, con imaginación suicida, ciertos jóvenes, mapuche, y creo que es un tema del cual tenemos que poner atención, ¿cierto? Y una responsabilidad no solo del ámbito de la salud, en este caso de los médicos, los psiquiatras, los psicólogos, ¿cierto? Del ámbito social de los trabajadores sociales, hay una responsabilidad social en este sentido de toda la sociedad. ¿Qué está pasando con nuestra humanidad? Yo creo que ahí ustedes tienen mucho que aportar con este material audiovisual que hoy día la película pueda llegar a distintos espacios para poder empezar a conversar de estos temas. Así que me parece el primer paso, que desde el territorio local acá, Gualmapu, ¿cierto? FI Gualmapu están abriendo las puertas para que las familias en los distintos contextos puedan empezar a conversar sobre este tema. Yo creo que es muy, muy relevante, y cómo se puede vincular, o sea, a lo que estamos viviendo. Yo creo que es clave, y nos gustaría también conversar con Julio, ¿cierto? Con Manuel, cuál es su experiencia, qué nos pueden decir, ¿cierto? Con respecto a lo que se vivencia en Chiapas, y también su mirada crítica de lo que está ocurriendo con el mundo indígena. Ok. Pues, ¿qué les cuento de Xlejal? Pues, ha sido como el motor impulsor de muchas cosas que quisiéramos hacer. Bueno, en lo particular, quisiera yo, Eric también, quisiera empezar a impartir muchas cosas con nuestra gente, más que nada. Quisiéramos empezar primero con el pueblo, después de haber hecho unas cuantas escenas de Xlejal. Sinceramente fue como encontrar muchas cosas, encontrarse a uno mismo, ver la situación de los demás, escuchar muchos testimonios y todo, ¿no? Y sobre todo perder el miedo sobre lo que uno quiere, más que nada. En lo particular me adentré más con esto del hip hop. Hoy en día estoy aquí queriendo hacer una productora, y pues creo que eso es lo que nos ha motivado después de todo. Y una de las cosas más importantes es que podamos tener por lo menos tal vez esa parte de ayudar a aquellas personas que realmente sí lo necesiten, porque pues si hablamos del aspecto suicida, pues no solo empieza de una sola cosa, ¿no? Abarcan muchas cosas, desde lo que vives en la casa, de lo que vives en la escuela, tu manera de ser, tu manera de pensar, ¿no? Y pues sinceramente pudimos encontrar algo con el hip hop o con el simple hecho de escribir. Y pues eso es muy importante, es algo que se tiene que compartir, y algo muy importante que aprendí y que sigo aprendiendo es esto de compartir, dar a conocer muchas cosas de las que tal vez ya sepas, o cuando empiezas a enseñarle algo a alguien,
tarde o temprano tienes que aprender algo. Y sobre todo, aplicar mucho esto del compañerismo, la amistad, la sinceridad. Y pues creo que para combatir esto del suicidio, ¿no? Y todos esos problemas, creo que empieza primero desde abrirse con uno mismo, ¿no? Creo que después de todo, la decisión es de uno y lo único que tal vez haga falta es escarbar un poquito por ahí y a lo mejor pueda haber un pedacito de esperanza. Bueno, esto es poco de lo que hemos aprendido, ¿no? Esa es mi humilde opinión. Muy, Ok. muy interesante. Tu apreciación, cómo lo ves, y también cómo esto toca, de acá se habla del corazón, del piuque, ¿ah? El cómo toca el piuque, la conexión con el corazón, la mente, y cómo abordar la reparación del maltrato, de las heridas abiertas que están ahí, a través del arte, de la música. Acá también se trabaja como para poder abordar la reparación, trabajar con ello, cómo canalizar esas emociones, esa herida, ese dolor, ¿verdad? Muchos jóvenes, ¿cierto?, están con el hip hop, acá también lo hemos visto, la música, la danza, que ayuda y que ha ayudado para poder sobreponerse ante las adversidades, ante las situaciones complejas, muchas veces a nivel familiar, a nivel del territorio, la carencia de redes muchas veces, esta vinculación también con el consumo problemático de alcohol, cómo está vinculado el suicidio. Acá hay algunos estudios que hablan referido a eso. Y me parece súper potente cómo lo mencionas, Chuy, con respecto a esta conexión, o sea, la música, la conexión de lo espiritual, estas vibras, estas energías, es cierto, que circulan por el cuerpo cuando hay dolor, cuando hay tristeza. Gracias, Chuy. Gracias por tu mensaje también, hermano. La idea es poder ir conversando acá con respecto a este tema. O sea, para mí y para el equipo Figualmapu es una oportunidad tremenda, ¿cierto?, para abordar estos temas en familia. Eso. Claro. Julio, ¿cómo es para ti? ¿Qué nos puedes decir? ¿Cómo se visualiza? ¿Cómo se vivencia estas situaciones en Chiapas con respecto, ¿cierto?, al suicidio? Y tu experiencia también con respecto a este trabajo, o sea, y el mensaje principalmente a otros pueblos, o sea, como mencionaban, cómo llegar a otros territorios. Yo creo que ahí es súper importante y potente el mensaje. Ok, antes que nada, te oyo Shukta Común, que es decir, Mari. hola, hola a todos. Feliz. Pues la verdad, el tema es muy complejo. Cuando empezamos a tratarlo desde que conocí a él, que conocí a Beto para otro proyecto, pues la idea era dar a conocer el tema, era todo lo que hicimos en Kuxlejal. Pero a lo largo del caminar de lo que ha sido Kuxlejal, tal como lo dice Chuy, vas encontrando muchas cosas que habías omitido antes. El pensamiento no es muy profundo como es en la realidad, porque piensas en una idea y ves cómo avanza en tu cabeza. La realidad es que no, te vas topando con muchas cosas, y lo que nos pasó en Kuxlejal. Pues la verdad sí, sigue siendo un tema que no se trata, que no se habla, y que se expresa de muchas maneras, como lo dice Chuy. Ahí he encontrado como el granito, la semilla donde quiere crecer, está perfecto, pero a lo largo de la película, los conversatorios, etcétera, como que la idea va creciendo, y en lo personal me doy cuenta que no solamente hay que tratarlo de una forma con las artes. En los jóvenes, el problema abarca mucho, como lo decía Chuy, pues retomando la familia, la casa, pero quienes influyen en la familia, pues están los hermanos, los primos, los papás, y las problemáticas que tienen ellos, pues son muy diversas. A veces es por el trabajo, a veces es por la relación de la pareja conyugal, etcétera. Y entonces uno no debe de quedarse con la idea que decir es que las artes te va a salvar del pensamiento suicida, ¿no? Por supuesto, las artes da consuelo, toca el alma y hace que tú desprendas lo que tú llevas adentro, ¿no? Hace que fluya, hace que salga. Pero si eso no ataca el problema, pues lamentablemente tarde o temprano tienden a irse. Porque, bueno, es una noticia muy triste, por lo menos para mí. Pues hace unas pocas semanas se acaba de suicidar, pues,
una compañera más de aquí de la localidad, ¿no? Y entonces, pues apoyo hubo, ¿no? Tanto de su familia, amigos, la escuela, ayuda terapéutica, y más sin embargo no se logró salvarla, o quién sabe, pero sí es muy complejo y yo diría que necesitamos revisar entre todos, ¿no? Por ejemplo, Chuy ya le gusta el hip hop y la verdad es que en todo Kush Lehal ha sido como el promotor de toda esa ala, ¿no? Así que siempre diré eso y pues ha sido un gran pilar. O sea, lo de protagonista, déjalo de un lado porque impactamos entre todos, no fui yo, no fue Chuy, fuimos todos los de Kush Lehal y entonces es ahí donde me estoy dando cuenta que hay que integrar todo. Por ejemplo, yo quisiera dedicarme algún futuro a dar, no sé, algo de crecimiento personal, ¿no? Porque eso es lo que se busca a final de cuentas. Buscas ir a las artes, dar a conocer tu lengua, tu ser artista, ¿no? Sacar afuera, adentro, y mostrarte lo que eres y conseguir muchas cosas ahí dentro. No todos queremos ser artistas, pero todos queremos crecer personalmente. Entonces, me alegro mucho por Chuy porque ya tiene una idea de lo que quiere ser y yo también estoy teniendo mi idea de lo que yo quiero ser y eso es lo chido de todo y que me ha enseñado Kush Lehal, que no eres tú, que no son ellos, sino somos todos hacia un mismo fin. Lo dejaría hasta ahí. Felei, Abuelita Inzumú, vamos avanzando en nuestra Amtún, ¿cierto? En la conversación, como acá se le dice, en el tram, ¿cierto? Conversación en Mapuzungún. Me gustaría saber y preguntarle también a Chuy con respecto a qué mensaje le daría a los jóvenes mapuche de acá del territorio, a los jóvenes indígenas que te están escuchando a través de la plataforma, ¿cierto? Que tiene Figualmapu. Ok, pues no sabría decirles con exactitud qué mensaje, porque pues tanto ellos como yo y como todos, pues seguimos luchando con algo, ¿no? Pues, ¿qué les digo? Yo también he tenido momentos malos, momentos complicados y creo que el hip hop ha sido como una razón más para vivir, ¿no? Para no querer dejar las cosas en vano. Y pues también creo que he dicho varias cosas en algunas canciones y pues nunca está de más querer cumplirlas, ¿no? Porque pues no es lo mismo escribir y hablar nada más que empezar a actuar, escribir y poder expresar algo que realmente vives. Yo solo les diría que encuentren una razón para vivir, algo que los impulse a querer superarse a ustedes mismos. Como diría Eric, no necesariamente tiene que ser el arte, existen muchas cosas en la vida que nos pueden ayudar y que no callen. Creo que las cosas que pasan, en este caso suicidarse o tomar malas decisiones, es por el silencio. Y pues yo les diría que no callen, no es bueno callar, guardarse las cosas todo el tiempo. A veces es muy bueno tener a alguien y que te dé la mano o por lo menos que te escuche o que te dé un hombro para poder desahogarte, no sé. Pero encuentren una razón nada más para vivir. De ahí las cosas vienen por añadido, porque pues así es la vida. Y si es un mensaje exacto o muy bueno, pues la verdad no lo sé. Yo solo les diría, encuentren una razón para vivir. Tiempos mejores vendrán si estamos en momentos complicados, pero pues todo depende de cada uno. Y pues díganle no al silencio. Es bueno, pero no en exceso. Creo que ese es creo que por ahí lo dejaría por ahora. Bien, Chuy, agradecerte. Ahí das un tremendo mensaje también para toda la juventud y no solo la juventud, o sea, para la familia, para la responsabilidad que tienen los territorios, las comunidades con respecto a la vida de un ser humano. O sea, la hermandad, la reciprocidad, preguntarnos, ¿cierto?, cómo está el vecino, cómo está el amigo, ¿verdad? Aquí das mensaje tremendo. Y desde la visión de los pueblos originarios, en el caso también mapuche, está
Wichapra Malta Inkimun, que tiene que ver con recuperar nuestros saberes, nuestro conocimiento, también como una forma, ¿cierto?, de sobreponernos ante la adversidad, ante el proceso de colonización, ante el proceso, ¿cierto?, de matanza que vivieron los pueblos originarios, en el caso mapuche, lo que se vivió, las violaciones, ¿cierto?, a las mujeres, y todo lo que fue ocurriendo durante el proceso en sí, hoy día lo vemos con las grandes empresas transnacionales y lo que está generando distintas problemáticas hoy día en los territorios. Entonces van apareciendo cada vez más estos temas y que finalmente el mundo, ¿cierto?, la vida va avanzando y vamos dejando de lado estos temas tan relevantes. Me parece súper importante el mensaje que nos estás dando y yo también lo trato de adecuar, ¿cierto?, a lo que está pasando en el territorio mapuche acá con respecto a este concepto de Wichapra Malta Inkimun, recuperar, levantar nuestro conocimiento como una forma también para hacer recolugún. El recolugún es afirmarse en alguien, lo que acaba de mencionar Chuy, o sea, afirmarse en alguien. Cuando estamos mal, tenemos que afirmar en alguien. Pero si nuestro kimón, nuestro conocimiento no está o está debilitado, no tenemos dónde afirmarnos. Entonces muchas veces el kimón, los saberes de los pueblos originarios, en el caso mapuche acá, los jóvenes se afirman en este kimón, en este saber, a través de la espiritualidad, a través de los juegos ancestrales, de la música también, del Gil Cantún. Hay elementos súper importantes que nos mencionas, Chuy, y que tiene que ver con vincular el mensaje al contexto que nosotros estamos viviendo hoy día. Agradecerte, Chuy, tu aporte, tu kimón, tu conocimiento, y me gustaría también preguntarle a la Lamien Elke cuáles son los siguientes pasos con respecto a esta película, qué queda, cuáles son los desafíos, ¿cierto?, qué es lo que viene, para contarle a todos los seguidores de Figualmap. Pues lo que invito a todas y todos a ver la película es una película muy emotiva, muy valiosa, que llega al corazón de todas y todos, y es una película necesaria. Entonces invito a todas y todos que la vean, tanto jóvenes, chicas, chicos, como también los adultos, las familias, porque para los chicos, para saber que no están solas ni solos, que hay otros que se sienten igual, que están pasando la misma problemática. Y para los grandes, pues para conocer más a sus jóvenes, ¿no? Porque muchas veces dentro de las familias y dentro de las propias comunidades están muy excluidos o no se toman en cuenta o no se les brinda el espacio y la atención que se merecen. Entonces creo que la película es como una ventana íntima hacia el mundo de las chicas y de los chicos, para los grandes que ya se olvidaron tal vez, cómo se siente ser joven, cómo se siente estar en ese límite entre que ya no soy niño ni niña, pero qué voy a hacer entonces, o sea, qué va a ser mi vida, qué va a ser el sentido de mi vida, como bien dice Chuy. Y en ese creo que en momentos muy, muy importantes la ayuda de otros, de poder tener una mano, de poder tener un soporte, de poder tener con alguien con quien hablar, ¿no? Entonces eso es lo que yo podría decir, y el plan para la película es que la vean muchas personas, que la vea todo el mundo, porque todos somos Pushlikal, y llevar la película, seguir el viaje con la película y que llegue a muchos lugares. Feley Lamien, agradecer la invitación, ¿cierto?, para poder continuar viendo esta película, y también a este mensaje que nos da, ¿cierto?, con respecto a la importancia no solo de verla, sino también de conversarla, o sea, de hablar estos temas, porque una cosa es verla, pero también esa responsabilidad que hay de la sociedad para analizar estos temas, o sea, ok, la vemos, pero ¿con qué nos quedamos? Yo creo que ahí es súper importante lo que nos acabas de mencionar. Esto va para un mensaje no solo para los pueblos originarios, esto es para la sociedad en general, y cómo hoy día la pandemia también nos está llevando a otros temas, o sea, qué está pasando en la familia, qué está pasando en los jóvenes, qué está pasando en los adolescentes, ya con respecto a este tema, o sea, hay programas que abordan estas temáticas, pero creo que no es suficiente, insisto, o sea, el Estado, por lo menos acá, no ha puesto la mira, ¿cierto?, a que este tema es relevante.
hay profesionales que pueden abordar la temática, pero también está la sociedad y el Estado tiene que cumplir un rol importante para abordar estos temas. Hay distintas formas de sobreponerse ante la adversidad, ¿cierto? Ante el trauma, ante el dolor, cómo canalizar esas emociones. Efectivamente no es solo el arte, pero es una vía muy importante y hoy día también lo podemos ver como la música, ¿cierto? Es una terapia de sanación, de reparación del maltrato, del daño en contexto complejo. O sea, estas situaciones se viven en todas las esferas, pero lamentablemente en contextos de exclusión, de pobreza, ¿cierto? Lo podemos ver acá en el territorio local, es tremendo, es doloroso, pero estamos ahí. Yo creo que este es un paso tremendo que FIGUAL Mapu está invitando a conversar, a hacer nuestra Amtún con respecto a esto. Así que, como menciona la Lamien, la directora, ¿cierto?, de esta película, invitarlos a todos a verla, a analizarla y a conversar con respecto a lo que está pasando. Feley, Julio, Eric, ¿cuál sería el mensaje? También desde los pueblos originarios, ¿cuál es tu mirada? ¿Y qué quisieras decirles a los otros hermanos que están viendo, escuchándote acá en esta noche? Pues, ¿qué decirles? ¿Qué palabras serían las correctas? Pues ser indígenas implica mucho, pero implica más ser feliz desde donde estás. Querer copiar lo demás y no querer ser igual que a todo mundo, ¿no? Se nos impone que ciertas cosas son mejores que tú, que tus costumbres debes de dejarlas afuera, etcétera. Pues yo te pido que crezcas, veas al mundo. El mundo no tiene dueño. Tenemos ambos ojos para ir a observar, ambas orejas para ir a escuchar, la nariz para oler, la boca para saborear. ¿Qué quiero decir? Que vivan, sin importar dónde estés, cómo estés. La muerte tarde o temprano va a llegar. ¿Por qué nos vamos a apurar? Hay tantas cosas bellas, inclusive el sufrimiento da muchas cosas. Yo te digo que vivas, nada más. Vive, no tienes que vivir bien y ni siquiera tienes que decir, pero en un inicio, ¿qué es vivir bien? O sea, cada vida es diferente, cada cabeza es un mundo. Así que en esa palabrita de 5 letras, o de 4 en este caso, es vive. Nada más. Gracias, Lamien. Agradecer. Son palabras que yo también lo trato de vincular al conocimiento propio de nuestro pueblo, acá en el pueblo mapuche. Lo que acabas de mencionar tiene que ver con la mirada transversal de todos los pueblos, esto de vivir, de sentir, ¿cierto?, la naturaleza, de sentir el viento, de sentir el movimiento del árbol, de sentir la lluvia, y que producto del sistema, ¿cierto?, capitalista, neoliberal, hemos olvidado sentir, hemos olvidado oler, hemos perdido el olfato. Y hace muy poco yo estaba escuchando a un Yempín, Armando Marileo, y él decía, no hemos olvidado de nuestro ser. Y cuando perdimos, ¿cierto?, el sentido de las cosas, estamos más propensos a este tipo, a caer, ¿cierto?, en la depresión, y que finalmente no todas las personas en algún minuto se van a dar cuenta que existe una depresión. Porque es difícil, o sea, uno no puede decir, no, si tengo una depresión no me puedo autodiagnosticar con respecto a eso. Pero el contexto donde estamos, ¿cierto? Nosotros como seres humanos, involucrados, rodeados, ¿cierto? De la naturaleza, del contexto de situaciones difíciles, de situaciones problemáticas, afectan nuestra vida, afectan nuestro crecimiento como persona. Y desde la terapia, desde el abordaje de acá, cómo nosotros lo trabajamos en el ámbito social, el ámbito de las duplas con psicólogos, tiene que ver con lo que acaban de mencionar. Aferrarse también a los saberes propios de los pueblos originarios, aferrarse a lo que le hace sentido en la vida. Algunos le hacen el hip hop, otros cantan, otros escriben, ¿cierto? Expresan de alguna manera sus emociones. Y esas emociones que están... que se están sintiendo tiene que ver, no porque sí, o sea, no es porque hay una situación de la familia, acá por lo menos en la terapia hay un contexto
complejo de historia, de dolor, de heridas que hoy día están vivas. Uno podría decir hace 500 años atrás, pasó tal cosa, ¿cierto? La masacre, pero esto sigue presente hoy día en la sociedad, por lo menos acá en Mapuche, y me da mucho sentido lo que dice Julio con respecto a eso de sentir, de vivir, y que tienen los pueblos originarios este de buen vivir, este que me moñé, ¿cierto? El sentido de la vida, de que todo tiene vida, el istrofilmoñén se le dice acá, la biodiversidad se le dice acá, el istrofilmoñén, que todo tiene vida y todo tiene sustento para uno, pero a veces cuando nos perdimos de eso podemos caer en este tipo de situaciones difíciles y cuando no hay redes también. Entonces el Wichapra Malta Inkimun, que tiene que ver con recuperar, con levantar nuestro conocimiento, hace Recologún, que tiene que ver con afirmarse en alguien. Me da mucho sentido lo que acabas de mencionar, Julio, agradecerte. Y yo creo que este es una vinculación que está haciendo Fiwalmapu con la sociedad para tocar estos temas. Yo lo encuentro tremendo, lo encuentro una oportunidad. Cuando vi la película, hay muchos elementos que se vinculan con lo mapuche acá. O sea, hay muchos elementos. Entonces eso ya es súper importante para contarles también a ustedes cómo de manera, quizás de distancia estamos lejos, pero lo que ocurre es lo que está pasando también acá. El problema es que acá no se está hablando, el problema es que no es un tema, seguimos funcionando como una máquina y no hay análisis de esta situación. Así que eso trato de vincular un poco lo que está ocurriendo con las distintas realidades. No sé, ¿alguien más quisiera enfatizar en algo? ¿Cómo también lo ve con respecto a lo que menciono del territorio local? ¿En qué podríamos enfatizar, por ejemplo, para conversar estos temas? Porque llegar a la película, ¿cómo podríamos abordarla? ¿Cuál es el mensaje de parte de ustedes? Ok. Ok. Bueno. Ay, no lo sé. Sinceramente no sé qué responder a eso, pero si hablamos de los pueblos indígenas, es que creo que parte mucho del pensamiento de uno también. Hay mucho ruido afuera. Creo que parte también mucho del pensamiento de cada uno, de cómo quiere identificarse ante la sociedad. Creo que después de todo, sí importa mucho la opinión de los demás. Pero pues es que depende de cada uno, según yo. Si no te da pena ni vergüenza decir soy mapuche, soy tzotzil o lo que sea, pues creo que eso no lo puede cambiar nada ni nadie, porque pues está en uno y va a estar para siempre. Aunque sí hay muchos obstáculos a lo largo de nuestra vida, pero creo que con el paso del tiempo se pueden empezar tal vez a trabajar un poquito y empezar a lidiar con esas cosas muy negativas de los demás. A veces, pues, te ven con otros ojos por el simple hecho de ser un poquito diferente a ellos, tal vez. Pero creo que después de todo, a todos nos toca el mismo lugar, ¿no? Yo le diría a toda la gente que se sientan orgullosos de ser. En nuestro caso, pues, el Tzotzil nos ha ayudado, bueno, gracias al Tzotzil y al documental. Ahora estamos aquí en conversatorio, en Chile. ¿Aló? ¿Tenemos problemas de audio? Sí, no se escucha bien. Hay un ruido muy fuerte. Okay. Sí, hay un ruido. Sí. Chuy, tienes un ruido al parecer. Ahí sí. Sí, había un ruido muy fuerte, como un sonido. Ahí sí. Sí. No sé si ahora ¿No escuchas, Chuy? Sí, se escuchaba un ruido. Había un ruido desde tu micrófono, al parecer. Sí. Sí. Tiene silenciado el micrófono. Sí, tiene silenciado. Sí, sigue el ruido. Sí, tenemos problemas con tu micrófono. ¿Sigue?
Sí, sigue el ruido, sigue. Vaya. Bien. Ahí sí, ¿se escucha bien? Sí. Bueno, con los que todavía sigue el ruido, Chuy, es tu micrófono. Bueno, no sé qué pasa. Creo que hasta que lo desactive. Ahí sí, sí. Sí, lamentablemente tenemos un problema con el micrófono, Chuy, pero nos queda claro el mensaje que nos das. Bueno, acá es muy tarde, está oscuro ya en Temuco. Allá entiendo que es temprano todavía, ¿cierto? Más o menos. Bien, pero la idea como les decía al principio, poder contextualizar y vincular un poco la situación de la película y que es una película tan concreta, real, de lo que pasa, por lo menos acá en el territorio. Yo quiero contarle eso, cómo se vincula y cómo hay elementos en común. ¿Ya? Y esos elementos en común tienen que ver con esta situación que contaba Chuy hace muy poco, y también estas situaciones de personales, ¿verdad? Pero también cómo se visualiza a nivel familiar, territorial, contarles un poco. Aquí en territorio mapuche, en el Alto Biobío, el año 2007, 2006-2007, hubo un alto nivel de suicidio en jóvenes mapuche. ¿Ya? Y esto fue producto y a raíz también de la central Ralco que se instala en este territorio, y luego de eso en el consultorio, en el ámbito salud, llama la atención por qué jóvenes mapuche, ¿cierto?, llegan con muerte. ¿Ya? Y al hacer este análisis, fue un psicólogo y un médico que hacen esta investigación de la Universidad de Concepción, que tienen como elemento en común estas situaciones de suicidio vinculado con el consumo problemático de alcohol. Ya aparece este tema acá, digo, muy reciente, y todavía es un tema muy latente. Ya, esto es en el Alto Biobío, pero yo que he trabajado en los distintos territorios de territorio mapuche, también se visualiza, como les mencionaba, la imaginación suicida, los intentos suicidas de jóvenes mapuche, principalmente cuando existe una migración rural-urbana, cuando migran, están escasos, ¿cierto?, de redes familiares, de vínculo y también de afirmarse en alguien. ¿Ya? Y yo creo que aquí hay hartos elementos que, como les decía, se vinculan, y por otra parte, temáticas también que van vinculados con esto, tiene que ver cómo, bueno, a nivel de los pueblos originarios en Chile, hay un alto nivel de VIH, ya, de SIDA, y la región de la Araucanía lidera esa situación, esa enfermedad, ¿cierto? Y algunos jóvenes que tienen VIH no cuentan por temor, por miedo, ¿cierto?, a sus familiares, no hay redes, se desconoce también la enfermedad, por lo tanto existe una reticencia y un temor también a contar esta situación. Entonces también se vincula con estas otras problemáticas que hay en los territorios. Y esta cifra es alarmante porque a nivel de los pueblos originarios, a nivel nacional, la 9ª región, esta región, lidera el VIH en el mundo del pueblo mapuche. ¿Ya? Situación también que la sociedad tampoco, nosotros, ¿cierto?, hablamos estos temas a nivel familiar en la mesa, como son temas tabú. Por otra parte, violencia intrafamiliar en la dinámica familiar en los territorios, ligado mucho al consumo problemático de alcohol, pero además a la migración. Y hay el tema ahí bien potente de la migración de la mujer a otro territorio, y donde no hay recolugún, no hay respaldo de la familia de origen de la mujer. Lo que antes sucedía, que existía un mafón, ¿cierto?, que era casamiento, donde había compromiso de ambos territorios. Y hoy día, ¿qué es lo que ocurre? Por la migración, ¿cierto?, las parejas se conocen por lo general en Santiago, que es la capital, y en la zona norte, donde se van a trabajar de temporero, ¿verdad? Y la mujer se va a vivir al territorio del hombre y queda desprotegida de su familia de origen. Entonces hay situaciones de violencia, de consumo de alcohol, cierto, problemático, y la mujer también queda desprotegida frente a estas situaciones. Otro tema relevante también que está vinculado con estos hechos tiene que ver con el alto nivel de drogas que están llegando a los territorios.
¿ya? Y esos son temas relevantes desde el ámbito social, desde el ámbito de la terapia, ¿cierto? Cómo lo trabajamos, cómo lo abordamos, y por supuesto la película da el primer paso para nosotros acá para decir, mire, esto está pasando en nuestros territorios y cómo lo vinculamos también al territorio nuestro. Yo creo que, insisto, Fiwalmapu está dando una puerta, nos está abriendo la puerta para empezar a través de este tema, lo que ustedes han hecho para poder abordar la temática en familias, porque lo que no se está haciendo es abordar este tema en familia. No se está hablando y a través de los medios de comunicaciones no aparece, los medios masivos de comunicaciones, lo que nosotros sabemos de estos temas son los que trabajamos en el área, lo que nos interesa la temática, pero no hay una conciencia, no hay un análisis de lo que está provocando en las generaciones. Y como decía, trataba de vincular todas estas temáticas, hoy presentes en el territorio mapuche, el territorio a nivel también nacional. Eso como para poder ir cerrando y agradecer, ¿cierto?, el aporte, los mensajes que nos entregan en este Tramtún, en este conversatorio, en este diálogo, ¿cierto?, intercambio de conocimiento. Yo creo que aquí están apareciendo varios mensajes, no sé si hay alguna pregunta del público para nuestros invitados. Algunos comentarios que podríamos leer. Podríamos invitar a la Lamien aquí para que nos acompañe. Compartir. Dice, lo más importante es enfrentarnos nosotros mismos y buscar la solución a nuestros problemas, dice Paula Yanquinao Marín. Ya, buscar apoyo para que nos puedan ayudar algún profesional, algún familiar, amigos, dice, tenemos que apoyarnos mutuamente, dice. Es muy real y se vive cada día este tema. Esto está acá, ¿ya? Más aún en este tiempo tan difícil de no poder reunirnos frente a esta pandemia. Súper relevante lo que refiere Paula Yanquinao Marín. Quisiéramos ir cerrando, un abrazo afectuoso a nuestros invitados, ¿cierto?, en esta noche acá en Wallmapu, y también invitar al público a lo que viene, ¿cierto?, lo que está trabajando Fiwalmapu para todo el territorio mapuche, chileno, internacional, ¿cierto?, que sigue a Fiwalmapu. Desde Fiwalmapu agradecemos la presencia de nuestros invitados y le dejamos invitados a ver la película, disponible hasta el sábado, ¿cierto? 19 de diciembre, 18 horas en Chile, donde podrá ver de manera exclusiva por todos los territorios de Ayala, ¿cierto? Latinoamérica. Solo deben hacerse una cuenta gratis en la plataforma. Ahí está, los están viendo los que siguen, ¿cierto? Y también se va a compartir por Facebook, ¿verdad? Y también a cada uno de los que están escuchándonos, acompañándonos en esta noche, ya a la sexta edición de Fiwalmapu entre el 25 y 29 de enero de 2021, en línea para todos los territorios conectados a Internet. Ya el tema que se va a trabajar, la temática, autonomía y autorrepresentación. Agradecerles, hermanos, a cada uno por esta noche. Un abrazo gigante desde Fiwalmapu. Quiñef Trapoyenchalin, significa un abrazo afectuoso. Kmel Kaleimun, que estén muy bien. Nehuentuleín, que estemos con mucha fuerza, ¿cierto?, para seguir adelante como hermanos unidos a través de una misma fuerza. Que hace muy poco Fiwalmapu tuvo una gran actividad que se llamó Quiñeuclaín, Nehuenmu, todos unidos a través de una misma fuerza. Eso, Pulamien, agradecerles a cada uno. Saludos, Chayeltu, del Piuque desde Fiwalmapu. Adiós. Muchas gracias por el espacio. A todos los que nos estén viendo, pues la verdad es que con solo que nos vean y que nos escuchen, eso ya es bastante, que no se haya tenido, ¿no? Y pues en los pueblos originarios hemos sufrido todo ante todo, pero aquí estamos y esa es la prueba. Y no guardemos odio en el corazón. Ya lo que hicieron, lo hicieron y hace mucho. Ahorita somos como la esperanza de todo el mundo, no la esperanza de ser indígena, no la esperanza de ser chiapaneco ni de ser mexicano, sino de ser humanos, y eso me lo ha enseñado él. Y pues la verdad es que así es, así que como diríamos aquí,
Kopon batik. Hasta luego. Peukayal pulamien, abrazos, Lemoria, Peukaleín, Elke, Chuy, Lemoria. Pues sí, y invitar a ver la película porque va a estar disponible ahorita a las 24 horas. Debe ser un poco hacer este esfuerzo de hacerse la cuenta en FestHome, ¿no? Porque aprendimos muchas cosas ahora que estamos pues con esas virtualidades, entonces ahora hay que aprender a hacerse la cuenta de FestHome para poder ver Kuschlichal. Creo que va a estar disponible durante 24 horas, si no me equivoco. Invitamos a todas y todos. Y bueno, un saludo aquí a mis compañeros Chuy y Eric, que no estamos en el mismo sitio. Los abrazo fuerte, fuerte. Espero verlos pronto, en esas vacaciones. Peukayal. Ahora puedes poner tu video. Sí, sigue el ruidito ya, ¿no? Un poco, pero habla. Ok. Bueno, pues igual agradecerles de todo corazón por la invitación, por darnos un pequeño espacio aquí para poder interactuar entre nosotros, poder compartirle algo a la gente que nos está viendo el día de hoy. Pues nada, yo solo quiero decir gracias con la Balikta Común y pues nada, cualquier cosa, pues tengan la esperanza de que pueden venir tiempos mejores. Comentario por ahí. La lucha está en uno mismo y todo dependerá de uno mismo. ¿De acuerdo? Y pues muchas gracias y estamos en contacto pronto. Disfruten la película, reflexionen lo que tengan que reflexionar y pues nada, mucha fuerza y bendiciones para todos. Gracias. Peukayal pulamien, Peukayal compuenei, chayelto. Para ver las películas de Figual Mapu, primero debes registrarte gratis en tv.festhome.com. Luego debes ingresar a www.figualmapu.cl y encontrar en el banner la película que quieres ver. Haz clic en Ver película. Finalmente, haz clic en Ver. Feimaten. Hamulepe, Hamulepe. Dice así. Tuful es el canto de Mapudungun que va cortando a Oquín con resistencia que el Huesache va espantando y levantando un territorio que no va a dejar de gritar. Huehuaína en contra de la instalación de una central y su proyecto que destruye nuestra tierra a destajo. No queremos su progreso ni su oferta de trabajo. El crecimiento suena bien bonito con un discurso laí. Taincuififuta Chayenco, Kizulelay, así que pongan oreja a los que el poder manejan. El Tuful tiene a su gente que lo proteja, bien dispuesto a dar la lucha en defensa de su caudal. De político, magnate, empresario transnacional, bien dispuesto a dar la lucha en defensa de su caudal. De político, magnate, empresario transnacional. Defendamos nuestra herencia, Compuche, Tuful en resistencia, Amulepe. Defendamos nuestra herencia, Compuche, Tuful en resistencia, Amulepe. Defendamos nuestra herencia, Compuche, Tuful en resistencia, Amulepe. Defendamos nuestra herencia, el Gualmapu en resistencia. Como suena Pupeñ y Pulamien.